Ahora sí, gracias. Buenos días a todos. Vamos a reanudar este programa, este seminario con la segunda sesión que tengo el placer de moderar, y me gustaría agradecer al museo y a Curro, que no sé dónde está, por la invitación de estar aquí. Entonces, para no demorar más, tengo el placer de presentaros en primer lugar a Vanina Skóquera, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora de CONICET en el Centro de Investigación Arte, Materia y Cultura de la UNTREF en Argentina. Ha integrado y dirigido diversos proyectos de investigación nacionales, internacionales, dedicados al arte virreinal sudamericano de los siglos XVII y XVIII, y ha recibido muchas becas internacionales también y nacionales, entre ellas de la Thomas Foundation, ¿no?, que es una pieza clave, ¿no?, de lo que se está haciendo aquí hoy y de esta exposición. Y sus temas de investigación analizan procesos de circulación, dispersión, imágenes y objetos de culto ignacianos también, con mucho trabajo sobre jesuitas recientemente en el Río de la Plata. Así que le damos la bienvenida y nos va a hablar hoy con el título Componer el espacio sagrado, series pictóricas de lienzos cuzqueños en Córdoba del Tucumán. Muchas gracias, Coco. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Museo de América por este espacio, a Francisco por haber hecho esto posible, con todo el esfuerzo que significa, y también, por supuesto, a la Thomas Foundation. Antes de empezar, debo aclarar que yo no soy una especialista en temas de pintura cusqueña, lamento decepcionarlos. Como bien decía Coco, mis áreas de interés están sobre todo centradas en la circulación de cultura material y en las dinámicas de intercambio, pero justamente es desde aquí que este tema que aquí nos convoca me interpela también a mí. Entonces voy a dar comienzo un poco recuperando cosas que estuvimos comentando en la mesa anterior en torno de los debates historiográficos, ¿no?, que se han dado en las últimas décadas, justamente en torno a las categorías, a las discusiones de escuela cusqueña, estas nociones que, como bien decíamos, el matrimonio Gisbert y Mesa desplegaron como una estrategia para desplegar y para situar, podríamos decir, a la pintura virreinal sudamericana en el centro de los debates de los grandes relatos de la historia del arte. Este término, como ustedes saben, buscó establecer una delimitación geográfica en la región andina y una delimitación temporal entre los siglos XVII y XVIII, y cuyo consumo, el de estas imágenes, alcanzó los márgenes del virreinato del Perú, que hemos estado discutiendo en esta relación tensa de centro y periferia de la periferia, de la que les hablaré yo. Y que justamente entonces testimonio de estas dinámicas y de estas trayectorias son buena parte de las colecciones pictóricas que aún se conservan en el patrimonio sudamericano, como sucede en los actuales territorios de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Perú. En lo que respecta al caso de Argentina, nosotros conocemos buena parte de las pinturas procedentes de la región andina gracias a los extensos trabajos de relevamiento patrimonial, de iconografía y restauración desarrollados en el marco de las investigaciones dirigidas por Héctor Esquenone. Estas colecciones, reunidas en museos públicos, son complementarias de muchas otras que desde tiempo colonial se ubican en iglesias, monasterios y conventos del territorio nacional. Este proceso de irradiación de la pintura cusqueña fue identificado como producto de un tráfico artístico a manos de los llamados pintores empresarios y mercaderes mediante un sistema de libre oferta, ¿no? Esto es lo que planteaban Gisbert y Mesa, y que después fue continuado, obviamente. De algún modo, esta hipótesis refuerza una idea de una relación polar en esta dinámica de centro y periferia. No obstante, esta respuesta o esta explicación historiográfica no parece ser suficiente para explicar ciertos indicios que todavía hoy podemos identificar en las obras y que por determinados elementos visuales, por su emplazamiento espacial y por su biografía darían cuenta de encargos que requirieron de mediadores hoy completamente invisibilizados. Entonces, a partir de la hipótesis del encargo, con la que quiero discutir ampliamente con ustedes, me propongo justamente discutir en buena medida esta noción de centro y periferia para entender a estos lugares marginales, periféricos y descentrales también como centros de una demanda activa, ¿no?, más que como una recepción pasiva de temas pictóricos disponibles que bajaban desde el Alto Perú.
En los próximos minutos me voy a centrar entonces en un número reducido de lienzos de gran tamaño y de series pictóricas de procedencia andina y cusqueña de fines del siglo XVII y el siglo XVIII, actualmente ubicadas específicamente en la provincia de Córdoba, un enclave geográfico que conectaba a Buenos Aires con la ruta del Alto Perú y que era además la cabecera de la provincia jesuítica del Paraguay. Entonces, nuestro corpus va a pasar por 3 grandes colecciones. La primera es un conjunto de 16 lienzos de gran tamaño de la llamada Serie de la Vida de Santa Teresa. El segundo, y ubicado en la clausura del monasterio de San José de Carmelitas de Córdoba. El segundo es también un lienzo de gran tamaño, el único retrato de grupo que se conserva, procedente de la clausura monástica de Santa Catalina, y a su vez ciertos, muy poquitos lienzos supervivientes de antiguas series de iglesias de las estancias jesuíticas de Córdoba. Ustedes estarán viendo el tamaño y la calidad de las obras y el estado de conservación del que estamos hablando. Bueno, esto también constituye indicios biográficos de estas piezas, ¿no? Al momento entonces, producto de su ubicación en la clausura monástica o de su dispersión patrimonial y de su escasez documental, son obras que fueron escasamente analizadas por la historiografía. Entonces, empezar a interrogar a estos objetos, de los cuales prácticamente no hay fuentes documentales, implica en buena medida un posicionamiento teórico-metodológico centrado en la biografía del objeto y en los estudios de la cultura material. Justamente porque lo que vamos a hacer es empezar a identificar la condensación de múltiples capas significantes que operaron sobre el cuerpo de estos objetos como indicadores biográficos. Dentro de esas capas significantes tenemos que tener en cuenta la dimensión temporal en la larga duración, ¿no? Entonces, atender en buena medida a las instancias de supervivencia, de deterioros, de recortes o de sustracciones, forman parte de elementos significantes que nos explican qué pasó con estas obras a lo largo del tiempo y por qué. Por ejemplo, el primer lienzo que ustedes están viendo acá, el de Santa Teresa, que lo ven así recortado de esta manera, es porque el lienzo fue regalado por la priora del monasterio en determinado momento a una mujer que la había ayudado. Los descendientes de esta mujer luego decidieron cortar el lienzo en 2 para poder venderlo a mejor precio como 2 obras en vez de como una. Otra dimensión tiene que ver justamente con identificar los espacios de uso, los desplazamientos espaciales, los agentes de interacción con las obras. Y acá, por ejemplo, este lienzo, el que estamos viendo acá, el último, el de Jesús María, es un lienzo que permaneció, el único que permaneció de una serie mayor, que luego lo vamos a ver, en una de estas estancias, y que quien estaba a cargo de la estancia simplemente lo bajaba para limpiarlo con el sucesivo desprendimiento de capa pictórica que ustedes podrán observar. El tercer caso, o el tercer aspecto, tiene que ver justamente con identificar cuáles son los distintos actores sociales intervinientes, no solo en las instancias de creación de estas obras, sino también de circulación y de consumo. De modo tal que esto implica en buena medida desarticular el binomio de artista-taller y de receptor para incorporar la hipótesis de intermediarios subterráneos que tomaron parte central en la dinámica de los encargos, los pagos y la logística para el traslado de estas obras por las rutas que conectaban las regiones de Cusco y de Potosí con los centros meridionales como Buenos Aires o Córdoba. En este caso, por ejemplo, el último lienzo, que es el de Santa Catalina, va a dar pistas justamente sobre la relación con estos encargos específicos. Entonces, estas pinturas comparten 3 características al menos principales. La primera es que son lienzos de procedencia andina de gran tamaño, que llegaron a territorio cordobés en la primera mitad del siglo XVIII. La segunda es que ya sea por su disposición y emplazamiento arquitectónico o por selecciones temáticas precisas, darían cuenta de una comitencia específica que se había valido de la intermediación de agentes culturales y no así de un libre comercio. En todos estos, un común denominador sale a la luz, que es la posibilidad justamente de pensar en quiénes habrían sido estos intermediarios y cómo habrían operado para garantizar el correcto arribo de estas obras. Ahora bien, el primer caso entonces, que es la serie de Santa Teresa, se las contextualizo brevemente,
Está emplazada, o estuvo emplazada originalmente, en los muros del claustro del monasterio carmelita de San José. Consistía en una serie de 17 cuadros de aproximadamente 2,5 metros de alto por 3,5 metros de ancho, sobre lienzos de arpillera, y que fueron atribuidas a José Espinosa de los Monteros o a uno de sus sucesores. La primera noticia de la serie en el monasterio data recién de 1744, cuando la priora Juana Inés del Sacramento registra el aumento de la sacristía con 17 lienzos de la vida de la santa. El monasterio, que había sido fundado casi 100 años antes, en 1628, a expensas de Juan de Tejeda, estaba destinado, como estos monasterios habitualmente lo eran, a las hijas de la élite colonial, y destacó por ser el primero en regirse por la regla carmelitana en combinación con los ejercicios espirituales ignacianos. Por esta razón, no debe extrañar que en realidad estos lienzos, cuando se presentaban ante las monjas, constituían una imagen edificante de esta vida ejemplar. Ahora bien, la principal fuente iconográfica de esta serie son las 25 estampas publicadas en Amberes en 1613 por Adrián Colader y Cornelius Bell bajo el título Vita Virgenes Teresae. Ahora bien, en una rica articulación entre la imagen y palabra, las cartelas floridas que están en los lienzos permiten narrar los principales episodios de la vida de la santa acorde a distintas fuentes biográficas. Esta no es la única serie americana de este tema y de grandes dimensiones procedentes de un taller cusqueño, sino que se conserva asimismo la serie de la iglesia del convento carmelita de Cusco, la única firmada por José Espinosa de los Monteros en 1682, otra en Juli, otra en Arequipa, y 2 en el convento del Carmen Alto de Quito, y 2 también en el convento del Carmel de San José de Santiago de Chile, una serie chica y otra serie grande. Estas últimas, la serie grande de Santiago de Chile con la serie cusqueña, guardan especial relevancia y similitudes, semejanzas, con la serie cordobesa, por lo cual entonces, mientras estas dos fueron especialmente analizadas comparativamente, la serie cordobesa nunca fue analizada en comparación con estas otras por hallarse siempre en la clausura. Entonces, un poco lo que yo voy a hacer es analizar un poco cuáles son las correspondencias temáticas y las correspondencias formales que aparecen para luego identificar las diferencias. Entonces, mientras la serie cusqueña consta de un total de 16 lienzos, la cordobesa tenía 17, uno se perdió, y la chilena 18. Sin embargo, no todos los lienzos guardan correspondencia temática entre sí. Entonces, las tres series acá pueden ver los grabados, la serie cusqueña, la serie chilena y la serie cordobesa. Comienzan con los episodios alusivos a la infancia y vocación religiosa de la santa. Primero, Santa Teresa y su hermano se introducen en tierra de moros, luego el ingreso de la santa al monasterio. A este ciclo entonces le van a seguir los de la conversión religiosa de la santa y las primeras experiencias místicas, con la penitencia, luego la transverberación, luego la protección de San Pedro y San Pablo, que en el caso cordobés va a ser solamente continuada por el patrocinio de San José, y luego en el caso cusqueño también con la aparición de Jesús, María y José. Los tres ciclos recién vuelven a encontrarse o vuelven a coincidir con el magisterio espiritual de la santa, entonces con la presentación del clavo, la imposición del collar, ¿sí? Acá la imposición del collar, perdón que me perdí, luego va a venir la coronación, el éxtasis ante el obispo de Ávila y la reforma de la orden. Ahora, mientras las series cusqueñas y las series chilenas van a continuar con el episodio de la iluminación de Santa Teresa, en el caso cordobés este tema es transformado y reemplazado por la exposición en la cátedra, seguida por la intercesión por el alma de Bernardino de Mendoza. Los ciclos van a coincidir recién nuevamente en los 2 episodios finales de la vida de la Virgen, que son la muerte y la aparición en Segovia. Ahora bien, esta disparidad, que pueden ver acá, les puse un cuadro para que sea más claro, entre los episodios de los ciclos, surgen una serie de preguntas que llaman la atención. Si bien las 3 series muestran un proceso selectivo del total de las 25 escenas grabadas por Colaert, ¿por qué esta selección es dispar entre las series entre sí si en teoría están proveniendo del mismo taller? ¿Quiénes fueron los que intervinieron en la selección de estas escenas y a qué corresponde la diferencia de la selección? ¿Podrían entonces ser estas selecciones temáticas parte de las decisiones de la comitencia?
Mientras la serie cusqueña pareciera enfatizar en los episodios más nodales de la geografía de la Santa y parece compartirlos más estrechamente con la serie cordobesa que la serie chilena enfatiza en episodios místicos mayores como visiones, ¿ven? Y el caso cordobés reemplaza 2 episodios por otros que no aparecen en la serie grabada para incorporar temas que parecieran tener mayor importancia para el contexto local. El primero tiene que ver con el patrocinio de San José, que es una escena que recuerda la aparición tras sanar a la santa de una enfermedad. Es un episodio análogo o homólogo en realidad al que sucede con la fundación del convento, ¿no? En 1628. Y el segundo episodio, Santa Teresa en la cátedra, podría tener un especial significado dentro del entorno local, en tanto la iconografía consagra a la santa como doctora en un contexto de erudición y de teología ilustrada especialmente valorado, ¿no? En asociación al carácter universitario que los jesuitas impartían en el vecino colegio Máximo, y así como recomendaciones de lecturas espirituales a las monjas. Cabe en este punto señalar entonces que el vínculo asiduo y estrecho entre los jesuitas y las monjas carmelitas era por demás cercano, a pesar de las advertencias y de los rechazos del obispo, que en la práctica funcionaron como sus confesores y confeseros espirituales. Ya en 1641, el provincial del Paraguay elevaba al general un pedido de licencia con motivo de que las monjas del convento de Santa Teresa de la ciudad de Córdoba piden insistentemente que los maestros del colegio las acudan a confesar y a hacer pláticas. Este mismo pedido, ya en la historia geográfica, lo realizaba la propia Santa Teresa al rector del colegio de Ávila. Estos vínculos se hicieron también manifiestos en dinámicas culturales y materiales, mediante recomendaciones de lecturas espirituales, así como también cuando los jesuitas en sus viajes de regreso de Roma, los procuradores provinciales siempre traían numerosas cosas de devoción para obsequiar a las monjas. Esto que están viendo acá es una prueba de estos intercambios, podríamos decir, una cruz relicario pintada sobre metal que en el marco del proceso de temporalidades, las monjas carmelitas, por la devoción que tenían en relación con los jesuitas, piden por favor que se les entregue esta cruz con la firma de Ignacio de Loyola como una reliquia. Es decir, que podrán ver que los vínculos son por demás estrechos. El siguiente caso, que es el de Santa Catalina, recibe a 3 religiosas, así se titula la obra, y que se encuentra en el vecino monasterio de Santa Catalina. Es un caso que dialoga también con la serie anterior, justamente por un lado por ser una serie, por ser una pintura de gran formato, superviviente en la clausura monástica, pero que atestigua quizás en forma más cercana el presumible encargo al taller, ¿no? Como ustedes pueden ver, este monasterio había sido fundado a expensas de doña Leonor de Tejeda, la hermana de Juan de Tejeda, unos pocos años antes. Pero la escena que estamos viendo es presumiblemente realizada en el primer cuarto del siglo XVIII y articula una visión mística con una escena mundana para conmemorar el ingreso de 3 jóvenes de la élite cordobesa a la vida religiosa. Este es el único retrato de grupo de la sociedad virreinal al momento documentado en territorio argentino y representa la estirpe familiar del matrimonio Ceballos Neto y Estrada para conmemorar la profesión religiosa de sus 3 hijas. Mediante cartelas, se tildó. Ahí está. Mediante cartelas que a modo de versos octosílabos relatan este acontecimiento en versos en romance. Debajo del matrimonio se ubican los 2 hermanos, Francisco y Catalina, que en un gesto de recogimiento ofrecen a la santa lingotes de oro, monedas macuquinas, un collar de perlas, pendientes de oro y una rica tela como parte del pago de la dote por sus 3 hermanas. De esta escena, 2 elementos captan curiosamente nuestra atención. El primero tiene que ver con que Francisco está ataviado como un colegial jesuita, lo que indica su elevada formación para el contexto de la ciudad colonial. El segundo elemento se asocia justamente con el objeto que él, además del metálico, que él entrega en forma de dote y que es una rica tela de seda estampada que podría asociarse con persiana, uno de los típicos géneros que los jesuitas solían traer en sus viajes de regreso y que muchas veces formaban parte de encargos previamente adquiridos por laicos. Ahora bien, otra cuestión tiene que ver con la pregunta respecto de
la escritura de estos versos. Estos versos fueron escritos una vez que el cuadro llegó, las cartelas se dejaron vacías, fueron enviados entonces previamente para que el taller pudiera escribirlos. Entonces, acá hay otra pregunta en relación justamente con estas posibilidades de pensar de qué manera se articulaban los vínculos entre la comitencia y los talleres, aún en territorios tan remotos y lejanos entre sí. Entonces, un poco mi planteo acá tiene que ver justamente con los estrechos vínculos que en el marco de estos entramados de economía espiritual podrían haber funcionado en torno de la orden. Ahora bien, el tercer caso, o el tercer punto, tiene que ver con un ejercicio de una posible reconstrucción a partir de fuentes documentales, ¿no? De las antiguas series que se ubicaban en las estancias jesuíticas. Ya en los últimos años se ha hablado mucho sobre el carácter global de la orden y su participación en el tráfico artístico interoceánico, ¿no? Las investigaciones desarrolladas, por ejemplo, en el marco de Project Art, demostraron cómo los procuradores provinciales en sus viajes de regreso de Roma contribuyeron en abastecer los espacios institucionales de la orden con una ingente cultura visual y material de procedencias más diversas. A pesar de las dificultades que implicaban los traslados interoceánicos de lienzos, es muy habitual, por ejemplo, encontrar la mención a pinturas romanas, pinturas traídas de Madrid y pinturas traídas de Sevilla. Testimonio de estos encargos tenemos muchísimos, no me voy a extender por cuestiones de tiempo. Pero lo que sí es cierto es que en su lugar de destino estas pinturas de procedencia europea se articularon al interior de los templos ignacianos con una diversidad de objetos americanos de las más diversas materialidades, entre los que no faltaron las series pictóricas andinas y también cusqueñas, así como la platería potosina, que darían cuenta justamente de la intermediación de otro tipo de procuradores, que son con los que estoy trabajando actualmente, que son jesuitas de la provincia del Paraguay, afincados en enclaves específicos de Perú, como Potosí o como Lima. Estos procuradores entonces eran los encargados de estos intercambios económicos entre la provincia del Paraguay y Perú, y la dinámica implicaba vender mulas, yerba y cueros mediante un articulado camino de postas que incluían desde los colegios de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Tarija hacia el Alto Perú, y a cambio este procurador, con movilidad recurrente a su vez entre Cusco, Lima y Arequipa, adquiría los productos de cada región para que luego enviaría a su provincia, entre los que hasta el momento he podido identificar que abundan la platería potosina y géneros bajados de Lima, de las más ricas variedades. Así, una licencia otorgada, por ejemplo, en 1672 conseguía permiso al procurador para presentar a personas de quienes dependen los negocios de procura de alguna cosa de las que se traen como son yerba, tabaco, miel, escribanías y pinturas. En los próximos minutos, entonces, lo que intentaré trazar es cómo arribaron estas series de lienzos a la provincia de Córdoba. El centro administrativo de la provincia jesuítica del Paraguay tenía su centro en la ciudad de Córdoba, que estaba conformada por el Colegio Máximo, su iglesia, su noviciado y su viaterio, entre otras dependencias. El colegio a su vez se abastecía de 6 estancias que contaban con una gran extensión de tierras productivas en las intermediaciones de la ciudad. Ahí pueden ver las extensiones territoriales de las tierras productivas, y que cada una de estas estancias estaba conformada por un claustro y una iglesia a la que accedía la feligresía local. Una vez iniciado el proceso de temporalidades, estas estancias, acorde a su función económica, fueron rápidamente despojadas de sus riquezas para luego ser arrendadas o vendidas, mermando prácticamente en su totalidad los bienes litúrgicos y de cultos existentes en su interior, porque quedaron fuera de la lógica del obispado. Entonces, en este apartado lo que voy a hacer es identificar, en primer lugar, uno de los restos pictóricos, que fuera un lienzo de gran tamaño perteneciente a la iglesia de la Estancia de Candelaria. Acá pueden ver el interior de la nave y cómo entre estos espacios de pilares era donde se disponían las series de los lienzos de gran tamaño. El lienzo que les muestro fue un lienzo que fue donado hace algunos años al Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura por una coleccionista particular que, como les decía antes, lo rescata de este lugar. Como ustedes pueden quizás ver de una manera muy fragmentaria, las siluetas de los personajes débilmente identificables son vestigios y testimonio material de la serie que había decorado la nave de la iglesia, y que allí se puede ver una presentación a los reyes que guarda un cierto parecido, aunque no podemos terminar de saberlo, con la famosa pintura de Rubens ampliamente difundida en América y producida en serie por los talleres cusqueños.
Ahora bien, una revisión por los bienes inventariados en el marco del proceso de temporalidades de esta estancia nos permite observar que en dicha iglesia de nave única y retablo en su cabecera poseía, junto a 2 altares colaterales, 6 lienzos pintados de la vida de la Virgen, que tiene de largo cada uno 2 varas y cuarta y de alto 1 3/4. Agrega la descripción del inventario, además, que están embutidos en la pared de los 2 lados del cuerpo de la capilla. Esta disposición a cada tramo de la nave de la iglesia recuerda las recomendaciones de Borromeo para componer ciclos narrativos que contribuyeran al mayor adorno y decoro del templo, misma estrategia que se repetía, por ejemplo, en la estancia jesuítica de Jesús María. Aquí, el único vestigio que tenemos de las trayectorias de estos lienzos altoperuanos es justamente el de Martirio de San Lorenzo, lienzo de considerables dimensiones que representa al santo yacente sobre la hoguera de su martirio en una clara composición abierta de reminiscencias con alguna estampa también que es identificable en la posición de los personajes, en la arquitectura renacentista y en la perspectiva atmosférica del paisaje que cierra la composición. Este parece ser el único lienzo superviviente de los 15 cuadros que se listaban en el inventario de temporalidades de la iglesia y que, si miramos la arquitectura, coincide justamente con toda la vuelta a lo largo de la nave, el transepto y la cabecera de la iglesia. A juzgar por el tamaño del lienzo, es altamente probable que este hubiera formado parte de esta serie como formas de representaciones de martirios ejemplares de diversos santos. El tercer caso, y ya con este voy a ir terminando, es el de la iglesia de la estancia de Santa Catalina, que también parece haber tenido una serie pictórica de importantes dimensiones, ya que en su inventario se listan 10 lienzos de la Pasión grandes que están en las paredes de la iglesia, de los cuales aún se conservan 7 en la actualidad. Sin embargo, a pesar del tamaño de la serie dispuesta a los lados del altar, el transepto y la nave, no podemos atribuir esta serie a un pintor andino, sino más bien a posiblemente un pintor local del que no tenemos ningún dato. Pero más interesante aún que esa serie resultan los 6 lienzos que se ubican en los laterales del retablo y que tienen escenas de la Pasión combinadas con escenas de los dolores de la Virgen. De estas 6 escenas, 2, aquí tienen algunos fragmentos, evidencian notables correspondencias con grabados flamencos, ampliamente utilizados como modelo en los talleres cusqueños y andinos, que contribuye a la datación de la serie entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, cuando la iglesia y el retablo aún no habían sido concluidos, lo que indicaría, en verdad, que esta serie procede de otro lugar y luego fue fragmentada para ser traída a la iglesia. Mario Busquiazo, por su parte, atribuye la serie de 6 lienzos de la Pasión y de los Dolores de María al pintor cochabambino Melchor Pérez de Holguín, activo en Potosí gran parte de su vida, o bien a sus seguidores, entre los que, como ha señalado, por ejemplo, Siracusano, se encontraba José Gutiérrez. En este punto, cabe recordar que la posibilidad de acceder de primera mano a lienzos ejecutados en Potosí o en Cusco no representaría ningún tipo de dificultad para estos procuradores de los que les estaba hablando antes, ya que es en dicho colegio, en el Colegio Potosino, donde contaban con una extensa procuraduría en la que almacenar objetos que luego enviaban hacia la provincia del Paraguay, en el marco de sus transacciones comerciales. Bien, para concluir entonces, a lo largo de estas páginas intenté recuperar y reponer una parte historiográficamente olvidada del patrimonio o poco estudiada, por lo menos, con indicios de encargos, intermediaciones, desplazamientos físicos y apropiaciones materiales. Todas estas acciones se imprimieron como huellas en el cuerpo de estas imágenes y desde mi perspectiva se trata en buena medida de objetos visuales que en su supervivencia fragmentaria, deteriorada o modificada nos interpelan para recuperar las múltiples instancias de sus biografías y construir nuevos relatos de una historia del arte descentrada y densamente interconectada para componer un sentido de pertenencia entre los distintos espacios religiosos diseminados por un extenso territorio. Testimonio de estos derroteros, cierro acá, y de la fortuna diversa de estas imágenes es este lienzo que les muestro acá de Nuestra Señora de la Paz, que es una imagen fuertemente venerada desde fines del siglo XVII en el seminario de Nuestra Señora de Loreto del Colegio de Córdoba, y que en la obra, como ustedes pueden observar, se inscribe por debajo, hay una inscripción mayor que es una concesión de indulgencias posterior, obtenida a lo largo del siglo XVIII por estos procuradores que viajaban a Roma, pero que luego la historia de este cuadro, que es muy interesante, es que en el marco del proceso de temporalidades fue sustraído por un filojesuita, un gran defensor,
que es Ambrosio Funes, y que es a partir de él que la obra se preservó, que su familia luego la conserva en el ámbito doméstico y que posteriormente, a fines del siglo XIX, la donan recién nuevamente al Colegio de Córdoba. Entonces, estas trayectorias y estos derroteros nos permiten dar cuenta no solamente de las dimensiones visuales, sino también de las dimensiones simbólicas y de las distintas capas temporales que acontecen a lo largo de estas obras, donde uno puede inferir no solamente los gustos o las intenciones en torno de la calidad y de la comitencia, sino también de las eficacias de las obras a lo largo del tiempo. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias, Vanina. Vamos a seguir adelante con Elena Amerio. Mientras ella coloca su PowerPoint, brevemente os la presento. Ella es doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid, que alegremente acaba de entregar su tesis, o sea que es un momento feliz. Y sus intereses académicos se centran sobre todo en las manifestaciones artísticas italianas de los siglos XV y XVI y los intercambios artísticos entre Italia y Virreinato del Perú, sobre todo especializándose en el arte jesuítico peruano, o sea que vamos a seguir hablando de jesuitas, me temo, en esta mesa. En los últimos años ha dedicado investigaciones sobre todo al tema central de su tesis, que es Bernardo Vitti y el papel de jesuitas italianos en las misiones peruanas. Es asesora también en temas de identidad histórica jesuítica de la Compañía de Jesús y ha colaborado con diversas instituciones peruanas, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Prelatura de Juli, entre otras. Y en 2022 fue ganadora de la beca predoctoral Marilyn Thoma en Arte de las Américas Españolas y también ha estado becada en la Biblioteca Hertziana Max Planck Institute de Roma. Así que sin más, te paso la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Y bueno, antes que todo, quisiera agradecer al profesor Francisco Montes por la invitación a participar en este seminario y al Museo de América por hospedar y coordinar este evento. También quisiera agradecer a la Fundación Thoma, que ha sido fundamental para el desarrollo de mi investigación doctoral enfocada en las producciones artísticas de la Compañía de Jesús. Y hoy aprovecharé de esta ocasión para presentar algunos de los resultados de este trabajo, así como algunas nuevas líneas de investigación que se han abierto a partir de los estudios de campo realizados entre Italia y Perú. La Compañía de Jesús ha representado, y las numerosas investigaciones y proyectos que se están desarrollando actualmente lo siguen demostrando, un terreno muy fértil para los historiadores del arte, siendo una de las órdenes religiosas, surgida en la época de la Contrarreforma, en haber tenido uno de los mayores impactos en la producción artística religiosa a escala global. Entre estos proyectos quisiera mencionar, por ejemplo, el proyecto Progesart, con seguidores, procuradores jesuitas y circuito artísticos alternativo en el mundo hispánico, financiado por el gobierno de España y liderado por Luisa Elena Alcalá, en el que tuve el gusto de participar justo también a Vanina Scocchera. Y este proyecto se centraba en analizar la figura de los procuradores jesuitas que con regularidad eran enviados desde la provincia americana hacia Roma, convirtiéndose en sus viajes en Europa en fundamentales agentes para la compra y circulación de objetos artísticos religiosos entre el Viejo y Nuevo Mundo y también viceversa. La red global de conexiones, comunicación y circulación de personas y saberes intelectuales y artísticos construida por los jesuitas fue uno de los factores clave de su impacto en el arte religioso. A ello se sumaba su fuerte presencia educativa a través de los colegios que les permitía integrarse activamente en las sociedades locales. En el caso del Virreinato del Perú, también es importante destacar su considerable poder económico, que los convertía en actores relevantes del mecenazgo artístico. Los recursos que administraban, provenientes tanto del apoyo de las élites locales, española e indígena, como de la gestión de sus haciendas, le permitían acceder a artistas, mano de obra y materiales de alta calidad. En el marco de las reflexiones sobre el arte cusqueño que se desarrollarán durante estos 2 días, quisiera comenzar mi intervención a partir de una de las series más emblemáticas de la pintura cusqueña.
la serie del Corpus Christi del Cusco y en particular el lienzo que representa el paso de las cofradías del Niño Jesús, de los Sante Cosme y Damiano y de Crispini y Crispiano frente de la iglesia cusqueña de la Compañía de Jesús. Estas congregaciones surgieron en el ámbito del Colegio Jesuita de la Transfiguración del Cusco. La obra forma parte de la célebre serie que representa la procesión del Corpus Christi realizada aproximadamente entre 1675 y 1680 para la iglesia de Santa Ana. De las 16 pinturas que componen el conjunto, 12, y entre ellas la dedicada a los jesuitas, se conservan actualmente en el Museo Arzobispal del Cusco. Como han señalado diferentes autores, entre ellos Luis Eduardo Bufarden y Caroline Dean, esta serie de pinturas no solo refleja un momento de especial esplendor durante el episcopado de Manuel de Mollinedo y Angulo, quien amplió y magnificó la celebración del Corpus Christi del Cusco, instaurada en la ciudad hacia 1572, sino que también constituye una auténtica instantánea de la sociedad cusqueña de finales del siglo XVII. En ella se representan con notable realismo los diversos actores que componían esta sociedad, entre los cuales destaca naturalmente la Compañía de Jesús. El lienzo dedicado a las cofradías vinculadas a la iglesia jesuita se ha hecho especialmente conocido, incluso fuera del ámbito especializado, o como diríamos hoy, casi viral, por la presencia de algunos jesuitas que aparecen luciendo lentes redondos y oscuros. Estos objetos han despertado curiosidad e incluso un cierto halo de misterio. Sin embargo, constituyen en realidad un testimonio muy concreto de las redes globales de conexión gestionada por la Compañía de Jesús. Este tipo de lentes, muy útiles para protegerse del intenso sol del mes de junio del Cusco y de los resplendores de la festividad del Corpus Christi, eran en aquella época de producción o alemana o oriental. No cabe duda que llegaron a la mano de los jesuitas cusqueños gracias a la extensa red de circulación que articulaba la orden entre Oriente, Occidente y las Américas. La importancia de este lienzo, además de sus notables calidades artísticas, radica también en su valor como documento histórico, ya que los retratos de los jesuitas presentan rasgos altamente individualizados y con toda probabilidad representan a miembros de la Compañía de Jesús que residían en el Colegio de la Transfiguración del Cusco hacia 1675 y 1680. Los catálogos de los miembros de la orden conservados en el archivo romano de la Compañía de Jesús, el ARSI, permiten formular algunas hipótesis sobre la posible identidad de los personajes representados. Hacia 1678, por ejemplo, sabemos que en el Cusco vivían 35 padres, 8 escolares y 15 hermanos coadjutores. De los 35 padres, 14 eran profesos de 4 votos, es decir, pertenecían al más alto nivel dentro de la jerarquía de la orden. Entre ellos pueden mencionarse el rector en funciones, Diego de Eguiluz, Cristóbal Merinero, que fue rector del Cusco hacia 1675, y también al italiano Giovan Battista Alessio. Asimismo, conviene subrayar el momento específico de la historia de la Compañía de Jesús en el Cusco que este lienzo parece evocar. Por un lado, coincide con el primer centenario de la presencia jesuita en el Virreinato del Perú y en la ciudad del Cusco, donde la orden se estableció en 1571. Por otro lado, el lienzo remite al momento de resurgimiento de la compañía tras el devastador terremoto de 1650, evento que se encuentra representado en la pintura donada por Alonso de Monroy y Cortés a la Catedral del Cusco. Aquí se presenta un detalle de la manzana de los jesuitas que permite asimismo hacerse una idea de la configuración del primer templo. En dicho acontecimiento se perdió el primer templo de la Transfiguración junto con su aparato decorativo, reflejo de la primera identidad visual jesuita, lo que supuso un profundo trauma material y económico para la comunidad local de la compañía. Este primer conjunto fue ampliamente celebrado por las crónicas jesuitas y constituyó además una de las primeras semillas en el desarrollo de la producción artística cusqueña. La primera iglesia se atribuye al coadjutor espiritual español Juan Ruiz, autor también del Templo de Lima. Por ello es posible suponer que su planta fuese muy similar a la del Colegio Limeño, del cual se conserva un plano en la Biblioteca Nacional de Francia, como pueden ver en la diapositiva.
Este documento permite reconstruir la organización de los espacios y formular una hipótesis razonable sobre el aspecto del edificio cusqueño. Como ha mostrado la investigación desarrollada en el marco de mi tesis doctoral, la construcción y decoración del templo fueron posibles gracias a la participación de varios hermanos coadjutores que actuaban como oficiales, constituyendo el cuerpo técnico y artístico de la orden, implicado tanto en la edificación como en la ornamentación del conjunto. El espacio de la capilla mayor, que incluía el retablo principal y la serie de los misterios de la vida de Cristo en las paredes laterales, fue definido en la Carta Annua del 1608 como una piña de oro y debió de convertirse en un referente fundamental para las primeras generaciones de artistas cusqueños, tanto por la calidad de sus modelos pictóricos como por la fuerza de su programa devocional y visual. El terremoto de 1650 destruyó el proyecto decorativo original, cuyo principal protagonista, especialmente la decoración del espacio del presbiterio, había sido en dos momentos distintos el pintor jesuita italiano Bernardo Vitti. Vitti realizó sus últimos votos en el Cusco el 5 de julio de 1582, fecha que marca también el inicio de su primera estancia en la ciudad entre 1582 y 1583. Durante este periodo trabajó en el retablo mayor junto al español Pedro de Vargas, que recientes investigaciones han permitido vincular a su familia de origen y al taller artístico de su padre, activo en Córdoba y Montilla, ciudad natal de Vargas, donde, cabe recordar, desde 1561 se había trasladado el Inca Garcilaso de la Vega, figura a la que probablemente el joven Vargas pudo haber conocido. La segunda estancia de Vitti en el Cusco se sitúa hacia 1596, cuando se instalaron los lienzos dedicados a los misterios de la vida de Cristo, parte de un ambicioso programa decorativo que había comenzado a gestarse ya a finales de la década de 1580. Esta serie, profundamente vinculada con los ejercicios espirituales y la práctica de meditación ignaciana de la composición Viento del Lugar, se conserva hoy solo parcialmente. 7 de los lienzos se encuentran actualmente en el templo de Rondocan. La pintura fueron realizadas por Vitti, probablemente en Lima, con el apoyo del hermano napolitano Giuseppe Avitabile, que fue uno de los primeros novicios del noviziado de la Nunziatella de Nápoli. Esta primera decoración representaba un ejemplo significativo del enfoque visual jesuita característico de la época anterior a la beatificación y canonización de los propios santos de la orden. Se trata de lo que Govimbelli ha definido como la época sin santos, un periodo caracterizado por la ausencia de figuras santas específicamente jesuitas y por la presencia, en cambio, de un fuerte mensaje evangélico y didáctico, capaz de definir, como vemos en el caso del lienzo de la aparición del Cristo resucitado a María su madre, la identidad visual de la Compañía de Jesús. En las primeras décadas del siglo XVII, con las primeras beatificaciones y canonizaciones de miembros de la orden, entre ellas la de San Ignacio de Loyola y Francisco Javier, celebrada también con gran solemnidad en el Cusco, y posteriormente la de Francisco de Borja, especialmente recordado en Perú por haber impulsado el envío de los jesuitas al virreinato, este enfoque comenzó a transformarse progresivamente. Los santos de la compañía empezaron a ocupar un lugar cada vez más relevante en la decoración de sus iglesias, integrándose de manera creciente en los programas iconográficos y devocionales promovidos por la orden. Este cambio se produjo prácticamente a escala global, favorecido por la amplia circulación de grabados relacionados con sus canonizaciones y sus hagiografías. También el primer templo del Cusco debió de incluir algunos lienzos dedicados a estas figuras. El sismo de 1650 fue, por un lado, un acontecimiento dramático, pero por otro ofreció a los jesuitas del Cusco la oportunidad de renovar por completo su imagen y su identidad artística. El primer objetivo fue la reconstrucción del templo, tarea de la que, según Jesús Covarrubias, se encargó el padre flamenco Juan Bautista Egidiano. Aunque en los catálogos se menciona su presencia en el Cusco, no se reconoce específicamente su talento en estos documentos. La decoración interna, en particular el retablo mayor, debió de realizarse durante el primer quinquenio de la década de 1660. En este contexto se volvió a colocar una imagen de la Transfiguración atribuida al hermano pintor jesuita Diego de la Puente, ejecutada probablemente entre final de la década de 1650 y los primeros años de la siguiente. De la Puente, cuyo nombre en los catálogos de la provincia Flando-Bélgica aparece como Jacobus Dupont, llegó a Perú hacia 1616. Realizó su último voto en Lima en 1618 y falleció ahí el 1 de diciembre de 1663.
Aunque en los catálogos su presencia se registra únicamente en Lima, sus obras se distribuyen en distintas regiones del virreinato. Es muy probable que, al igual que Vitti, haya mantenido una itinerancia frecuente, mudándose de colegios cada 2 o 3 años. Mientras que las primeras manifestaciones de la pintura peruana estuvieron marcadas por la influencia de la Contrarreforma, sobre todo italiana, la segunda mitad del siglo XVII revela una fuerte impronta de la pintura flamenca, alimentada tanto por la circulación de grabado como de la presencia directa de artistas europeos. Los catálogos del Cusco, antes y después del sismo, mencionan también al hermano español Damián Martínez, documentados antes y después del sismo como pintor y sacristán. Sobre este personaje se sabe todavía poco, era originario de Cuenca y falleció en el Cusco. En su necrología no se menciona su actividad de pintor, lo que sugiere que probablemente no fue reconocido como maestro, a diferencia de Vitti y de La Puente, a quienes sí se dedicaron detalladas cronologías que destacaban su labor artística. La iglesia se concluyó con la decoración de la fachada. Su portada retoma la estructura del retablo mayor y se atribuye a Diego Martínez, que habría finalizado hacia 1664. A diferencia del primer templo, esta nueva fachada incorporaba además 2 torres simétricas, y los catálogos terceros del estado económico de la provincia destacan el esfuerzo económico que conllevó esta decoración. Este nuevo templo es el que aparece representado en el lienzo de la serie del Corpus Christi del Cusco. Como puede observarse en la diapositiva, el pintor reproduce la arquitectura de manera casi fidedigna. El mismo edificio se representa también en una tabla de autor anónimo conservada en la Catedral del Cusco, que ilustra el milagro del descubrimiento de la escultura de la Virgen de Belén y la historia del pecador Selenque, un relato de conversión milagrosa en que los jesuitas desempeñaron también un papel central. Una de las escenas muestra la colocación de las campanas de la torre, que según Covarrubia fueron mandadas a hacer hasta 1663. Otra pintura de pequeño formato y de autor desconocido pero fechable en el último cuarto del siglo XVII representa de manera inequívoca la iglesia y refleja un cierto orgullo de la Compañía de Jesús por esta obra. Su iconografía resulta especialmente significativa. Aparecen San Ignacio y San Francisco Javier sosteniendo el nuevo templo bajo la protección del Niño Jesús, que, como se recordará, era la principal devoción de la cofradía indígena. El modelo empleado por el pintor se inspira en el grabado de canonización de los primeros cantos jesuitas, realizado por Shelton Adams Boswell y ejecutado en Amberes hacia mediados del siglo XVII a partir de una composición de Rubens. El éxito de este grabado en la red global de la Compañía de Jesús ha sido destacado por varios historiadores que se han ocupado de la iconografía de los santos fundadores jesuitas. En la misma iglesia de la Compañía del Cusco se conservan 2 lienzos pareados inspirados en este modelo, ubicado en un retablo lateral del transepto del lado de la epístola. Las figuras de los fundadores de la Compañía de Jesús y del primer misionero de las Indias adquieren a lo largo del siglo XVII una presencia cada vez mayor, no solo como imagen devocionales, como en el caso de las pinturas derivadas del grabado de la canonización, sino también en la narración de sus vidas. Los episodios principales de sus biografías, difundidos a través de los textos sobre la vida de San Ignacio como de Pedro Rivadeneira, que se publicaron en versiones ilustradas en 1609 por Pedro por Rubens, en 1610 por Cornelis Gall y posteriormente en 1639 por Peter Ferencz, se convierte en nuevos modelos hagiográficos. Estos repertorios visuales permitieron integrar el relato ejemplar de la vida de los santos jesuitas dentro de los procesos catequéticos desarrollados en la iglesia de la Compañía. En el Cusco, en la misma época de la serie del Corpus Christi, deben fecharse 2 lienzos que representan los milagros de San Ignacio de Loyola y de Francisco Javier, 2 pinturas de gran formato conservadas en la pared laterales del transepto. José de Mesa y Teresa Gisbert han atribuido su ejecución al taller de Basilio de Santa Cruz Pumacayao, pintor indígena ladino activo durante el episcopado de Manuel de Mollinedo y Angulo. Cabe señalar también que Jesús Covarrubia Pozo, aunque sin indicar la localización archivística de sus fuentes, afirma que los lienzos del transepto serían obra del pintor Zapata, aludiendo probablemente a Juan Zapata Inca, vinculado también al taller de Basilio de Santa Cruz.
Hasta la fecha no se conoce el documento del cual Covarrubias trae esta información. Sin embargo, tanto Mese Gisbert como Covarrubias coinciden en situar los lienzos en la época del obispo Mollinedo, un momento en que además los grabados procedentes de Flandes, como subraya el historiador de arte Francisco Stasny, ejercieron un fuerte impacto en las producciones artísticas peruanas y cusqueñas. Pasemos ahora a analizar brevemente ambas pinturas. Las dos se inspiran en grabado derivado del lienzo de Pedro von Rubens, realizado para la iglesia del Colegio Jesuita de Amberes entre 1618 y 1619, hoy conservados en el Kunsthistorische Museum de Viena. En la diapositiva podemos observar el lienzo de Rubens y su grabado correspondiente realizado por Marinus van der Goes hacia 1639. A diferencia de su versión cusqueña, presentan un formato vertical y el pintor cusqueño retoma elementos principales de grabado, simplificando la arquitectura, pero sin introducir cambios relevantes en esta composición. De manera similar, se estructura el lienzo del Milagro de Francisco Javier, donde la escena igualmente se expande horizontalmente. En este caso, sin embargo, se incorporan algunos elementos nuevos o modificados. En primer lugar, aparece un pequeño perro situado debajo de la balaustrada en el que se encuentra Francisco Javier. En segundo lugar, y este es el dato más relevante, el pintor cusqueño introduce entre el grupo de personajes que presentan al milagro la figura de un indígena colocado junto a los pies del santo jesuita. Se invita a observar con atención tanto esta figura como la del personaje vestido con una túnica de mangas amplias y un tocado alto, que en la versión cusqueña aparece representado con plumas. En relación con este último personaje, es importante destacar que ya en la obra de Rubens se percibe un interés particular por su representación, donde aparece con un tocado que recuerda una especie de malla rígida. Para realizar esta figura, que viste un traje típico coreano, Rubens realizó un boceto que hoy se encuentra en el Getty Museum y es probable que el artista se basara en relatos o objetos traídos por misioneros o procuradores jesuitas llegados a Amberes desde las misiones asiáticas. Como puede observarse, en el grabado la estructura del tocado no resulta del todo clara y puede incluso sugerir plumas. El pintor cusqueño interpretó esta ambigüedad en ese sentido, representándolo como un tocado de plumas rojas y azules, colores propios de los guacamayos amazónicos. Es muy probable que esta elección responda a la familiaridad con tocados similares utilizados por poblaciones amazónicas, como por ejemplo los huachiperis, asentados en la zona cusqueña del Parque Nacional del Manu, más allá de Paucartambo y del Valle de Coxnipata. Se trata de una región en la que, con toda probabilidad, los jesuitas ya se habían aventurado desde comienzo del siglo XVII en el marco de sus misiones itinerantes. Las rutas comerciales y misioneras constituían también los principales canales a través de los cuales las obras artísticas producidas al Cusco, como también destacó Vanina, llegaban a otros mercados como el del Alto Perú. En la diapositiva se representa un mapa conservado en el Arci de Roma, fechado hacia 1620, que representa los principales caminos de la provincia peruana, la cual a comienzo del siglo XVII se extendía desde Panamá hasta Tucumán. En él se distingue tanto la ruta costera como la ruta interna, esta última desarrollada siguiendo el antiguo Capacñán. En la parte inferior puede observarse la vía que conectaba el Cusco con la misión de Juli, situada en el lago Titicaca, en la provincia de Chucuito. Este lugar representó uno de los núcleos más emblemáticos para la historia misionera artística de la Compañía de Jesús en Perú. Y en el territorio de la actual prelatura, que abarca desde Chucuito hasta la frontera con Bolivia, a pesar del grave estado de abandono de muchos templos y de los robos que han afectado y continúan a afectar la región, aún se conservan numerosas pinturas que pueden atribuirse a los talleres cusqueños. En el pueblo de Ilave, el año pasado fue posible identificar una versión del Milagro de Francisco Javier que puede vincularse a un artista del entorno de Basilio de Santa Cruz, Pumacayao. La obra, de más de 2 metros por 3, se encuentra lamentablemente en un estado de conservación muy crítico. Esta pintura forma parte de un conjunto de 3 otras obras dedicadas a la vida de Francisco Javier: la predicación del santo, el milagro, su ataque por parte de indígena, y un rarísimo ejemplo del martirio del jesuita Marcello Mastrilli, obra sobre la que volveré a hablar al final de esta presentación.
En el mismo depósito se hallaron también 2 pinturas adicionales, una con episodio de la vida de San Ignacio de Loyola y otra relativa a un milagro de salvación de una mujer en el mal gracias a la intercesión de San Ignacio y de Teresa de Ávila. Volviendo al lienzo del milagro de Francisco Javier, se pueden observar que al igual que la versión conservada en el Cusco, esta también incluye la figura de un indígena, aunque en este caso parece haber sido objeto de intervenciones posteriores o pentimenti. Es probable que tanto la serie dedicada a Francisco Javier como la de San Ignacio fueran concebidas originariamente para las iglesias de Juli, corazón de la misión jesuita. Sabemos, gracias a los inventarios realizados tras la expulsión de la compañía, que en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén de Juli se conservaban 8 lienzos de gran formato de la vida de Francisco Javier. Y para concluir, quisiera dedicar unas palabras al lienzo que representa el martirio de Marcello Mastrilli, religioso napolitano de la Compañía de Jesús que murió en 1637 en Nagasaki. La figura de Mastrilli es estrechamente vinculada a la canonización de Francisco Javier. Siendo novicio en Nápoles, el joven jesuita habría sido curado de un grave golpe en la cabeza gracias a una visión del santo misionero. A partir de 1639 comenzaron a redactarse varias biografías sobre Mastrilli. Una de ellas, escrita por el jesuita Ignacio Stanford, incluía un grabado del martirio que sirvió de modelo al pintor cusqueño. Gracias al investigador Fabián Vega, se sabe que copias de este texto estaban presentes en diversas bibliotecas jesuíticas del Paraguay. Y aunque no se ha podido comprobar aún su presencia en la biblioteca de la provincia peruana, es prácticamente cierto que también ahí se encontraran. Cabe preguntarse por qué representar la figura de un mártir japonés no santificado en una obra de tal envergadura en el territorio de Juli, son obras de 2 metros por 3. La respuesta parece estar vinculada a la familia Mastrilli de Nola, importante benefactora de la compañía tanto en Nola como en Nápoles. A esta misma familia pertenecía Nicola Mastrilli, primo de Marcello, quien fue rector de Juli a comienzos del siglo XVII, procurador en Roma y posteriormente provincial en Paraguay y 2 veces provincial del Perú y único italiano provincial del Perú. Nicola Mastrilli mantuvo a lo largo de su vida un estrecho vínculo con Juli y a él se atribuye la denominación de Pueblo Santo Roma del Perú. Fallecido en 1653, su memoria permaneció profundamente arraigada en la región. Nos sorprende por ello que uno de los principales centros de su actividad misionera se destacara la figura de Marcello Mastrilli, reflejando un nuevo enfoque en la promoción de modelos ejemplares de entrega total, aunque no canonizados, característico de la producción artística de la Compañía de Jesús. Pero esa historia es para otra conferencia, así que muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Vamos a ver si seguimos adelante y nos queda también tiempo para un poco de coloquio. Y es un placer presentaros a la tercera ponente hoy, Catherine Mills, o Kate Mills, que es investigadora postdoctoral en el departamento de Gerhard Wolf en el Kunsthistorisches Institut de Florencia. Actualmente trabaja en un proyecto que examina la respuesta artística a los sucesivos desastres naturales, ¿no?, que han azotado a Cuzco desde el siglo XVI hasta hoy, ¿no? Y hemos estado viendo, ¿no?, cómo esos azotes interesan a los historiadores del arte, o sea que también aquí hay una conexión. Con la presentación anterior. Ella recibió su doctorado de Harvard University sobre una tesis dedicada a un convento femenino en Cuzco y, al igual que las otras 2 ponentes hoy, también ha sido beneficiaria de las becas de la Toma Foundation, con lo cual creo que es, ¿no?, reitero lo importante que es ese apoyo, ¿no?, para conformar el campo. Ha coeditado un número monográfico titulado Cruzando las Américas, Arte e Ideas en Movimiento, 1500-1800, que salió de un congreso importante organizado por ella y otros colegas en 2023. Así que, sin más, le paso la palabra. Perfecto. ¿Me puedo escuchar? Sí, perfecto. Muchísimas gracias y antes de todo me gustaría agradecer al Museo de América y la Toma Foundation, ¿no?, por su patrocinio de este evento y sobre todo a Curro Montes por su organización.
Cuando me pidió hablar de la pintura cusqueña, me pareció una oportunidad perfecta para volver a mi tesis y examinar 3 cuadros de los conventos para pensar y reflexionar cómo los conventos podrían hablar de la práctica pictórica en el Cusco del siglo XVII. Ahora bien, hoy me gustaría comenzar con una cita bien conocida para todos reunidos aquí. León Battista Alberti definió en el siglo XV que el objetivo de la pintura, lo que incluía los retratos, era facilitar la memoria, afirmando que la pintura, y cito, tiene en sí misma un poder verdaderamente divino, no solo porque una pintura permite que los asentes estén presentes, sino también porque muestra a los vivos, mucho después de los siglos, a los muertos, de modo que estos sean reconocidos con la gran admiración de los artistas y el placer de los espectadores. Fin de cita. Pensando en este poder de la pintura, a través de estos 3 retratos, hablaremos de cómo la pintura cusqueña encarnaba la memoria de la familia Padilla dentro del convento de Santa Catalina del Cusco. Los retratos han sido un género de mucho interés para los investigadores del arte cusqueño, como Teresa Gisbert y José de Mesa, que han datado el corpus para la segunda mitad del siglo XVII y la primera década del siglo XVIII. Estos fueron de los pocos que han sobrevivido a las tumultuosas revoluciones virreinales o republicanas y los numerosos terremotos. Dentro de este macrogénero de retratos existe lo que podríamos llamar un subgénero de retratos de monjas. Hay varios tipos de retratos de monjas que documentan sus vidas desde su ingreso en el noviciado hasta su muerte, que han sido ampliamente estudiados. He puesto algunos ejemplos emblemáticos de esos cuadros aquí en la pantalla. No obstante, nuestros 3 retratos son principalmente de carácter fundacional. Muestran la transferencia de este poder absoluto sobre el convento de Santa Catalina. Los retratos son de doña Lucía de Padilla, la fundadora del convento, doña Isabel de Padilla, su hija, patrona y priora del convento, y doña Andrea de Padilla, su nieta y siguiente patrona del convento. Mostraré cómo esos 3 cuadros fueron producidos en las primeras décadas del siglo XVII y por ello su valor reside no solamente en su capacidad de documentar la memoria de esta dinastía familiar, sino también ilustrar que existía la pintura de esos retratos en el Cusco desde los primeros años del siglo XVII. Este trabajo complementa la famosa investigación de Catherine Burns y indaga en la vida social dentro de los conventos cusqueños, al analizar desde las personas retratadas como las circunstancias de la producción de los retratos. A través de los documentos notariales y conventuales de Santa Catalina, examino quiénes eran esas 3 mujeres y por qué el convento quería perpetuar su memoria. Asimismo, exploro la construcción de esos cuadros para considerar qué pistas dan sobre la producción pictórica en el Cusco de los principios del siglo XVII. Sostengo que en los 3 retratos de las mujeres Padilla se utilizaron técnicas naturalistas para crear una representación visual a través de la cual se invocara la presencia de las retratadas en los momentos que la comunidad dominica quería recordarlas. Antes de comenzar a analizar nuestros retratos, tenemos que entender la historia de la fundación del convento de Santa Catalina del Cusco. Lo más importante es que no fue una fundación original realizada en el Cusco, sino en otra ciudad virreinal, Arequipa. Doña Lucía de Padilla era una señora española de Antequera, ubicada en el antiguo reino de Sevilla, que se mudó a Arequipa a mediados del siglo XVI. En 1595, tras la muerte de su tercer hijo, Pedro de Acedo, ella decidió, con el permiso de su cuarto esposo, fundar un convento como un acto de ex voto. Al principio, no tenía claro de qué orden o regla seguiría la comunidad, pero quería que su hija, doña Isabel de Padilla, la lideraba. Ante la negación de trasladarse como priora a la nueva comunidad, si ésta no respetaba la regla de su monasterio de origen, es decir, el de Santa Catalina. Es así como doña Lucía aceptó la fundación dominica, lo que creó tensiones con el ya antiguo convento. La comunidad original de Santa Catalina luchaba en contra de esta nueva fundación por varias razones, pero quizás una de las más centrales es que doña Isabel atraía monjas y sus dotes consigo a la nueva fundación, causando grandes pérdidas económicas.
El convento nuevo tuvo como sustento financiero la riqueza de doña Lucía de Padilla, quien entregó, escrito por escribano público, toda su herencia que debía dejar a su hijo ya fallecido, lo que incluía su casa señorial y los viñedos en los campos alrededor de la ciudad. Esta fortaleza permitió que el Cabildo de Arequipa aprobara su solicitud y el 1 de agosto de 1599 fundaron el convento de Santa Catalina, advocación Nuestra Señora de los Remedios. Su hija Isabel fue nombrada priora de por vida y varios miembros de su familia, como su nieta Andrea de Padilla, profesaron los primeros años del convento. Es decir, desde su inicio, este convento tuvo un carácter íntimamente ligado a perpetuar la memoria de la familia Padilla. Sin embargo, cuando el convento no tenía ni un año de existencia, el volcán Huayna Putina hizo erupción, cubriendo toda la ciudad de Arequipa con ceniza blanca fina un día 19 de febrero de 1600. Tanto fue la ceniza que Juan Mampoma de Ayala la incluyó en su imagen de Arequipa y Arica en su libro Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615. Y como si este desastre no fuera suficiente, durante el día de Nochebuena de 1604, un terremoto masivo golpeó la ciudad, destruyendo todo lo que quedaba en pie. Los desastres naturales destruyeron completamente el nuevo convento. Entonces, cuando el obispo del Cusco, Antonio de la Raya Navarrete, ofreció a la comunidad mudarse al Cusco, esta no hesitó en aceptar su oferta. El 1 de enero de 1605, la comunidad de 25 monjas, más algunas personas laicas como doña Lucía y 2 nietas suyas, salieron a pie y en mulas en camino al Cusco. Tardaron 32 días en cruzar los aproximadamente 500 kilómetros por los Andes para llegar al Cusco el 2 de febrero de 1605. Fueron recibidas por una celebración cívica. Sin embargo, como ha demostrado Catherine Burns, eran forasteras en esta nueva ciudad y no tenían acceso a las ganancias de las tierras ni las dotes de las hijas de élite como sí tenían en Arequipa. Durante su primer año en Cusco, doña Lucía se empeñó en conseguir que las hijas élites del Cusco entraran en su convento para remediar su situación económica. Una monja anónima ha escrito un relato de su mudanza desde Arequipa al Cusco y dice que tuvieron que bajar los precios para poder atraer a las familias locales a mandar sus hijas al convento. En 1649, Vasco de Contreras escribe que la comunidad ya tenía 100 monjas de velo negro, más otras de velo blanco, sirvientas y personas esclavizadas, viviendo en los claustros. Es decir, Santa Catalina llegó a ser influyente dentro del contexto cusqueño, aunque desafortunadamente doña Lucía nunca llegó a ver esa transformación. Apenas un año después de la mudanza se enfermó y en su lecho de muerte profesó como novicia, lo que le permitía ser enterrada en la cripta del convento. Ahora bien, con este contexto en mente, podemos comenzar a estudiar nuestro primer retrato. El artista anónimo ha presentado a doña Lucía en hábito de novicia, dotado con su velo blanco. Quizás lo que más sorprende de ese retrato es su cara tan pálida, lleno de moretones, que parece ser pintada directamente del cuerpo difunto o una máscara mortuoria, como lo han sugerido Teresa Hispert y José de Mesa. Que yo sepa, no se conserva una máscara mortuoria en el convento, pero la pintura misma nos revela que la comunidad quería conservar la cara exacta de su fundadora tras su muerte repentina. A lo largo del siglo XVI y XVII, la creación de máscaras mortuorias de religiosas eran ilustres, era una práctica común para los personajes que podían iniciar un proceso de canonización, como evidencian los casos del cardenal Tavera de Toledo o San Ignacio de Loyola. Hasta el momento inmediato de su muerte, doña Lucía no fue una religiosa profesa, lo que Catherine Burns ha interpretado como un privilegio, puesto que le permitía moverse libremente por la ciudad. La comunidad, sin embargo, la veía con otros ojos. Por ejemplo, en el relato de la monja anónima la describe como, y cito, «Fue una de las más observantes y celosas de la honra de Dios, y su celo de su servicio fue muy superior. Todos sus anhelos eran encaminar a la virtud en la oración». Fin de cita. Además, era conocida y alabada por sus frecuentes donaciones de ornamentos y objetos para el culto divino. Incluso, es posible que la Virgen a quien reza en el cuadro fuese una de sus donaciones al convento, como muchos de los objetos devocionales que están inscritos en los documentos notariales. Por ello, su dedicación a la oración fue ejemplar, y ese retrato o viva imagen encarna uno de los momentos más emblemáticos de su vida, según esta comunidad religiosa.
Aparte de la minuciosa representación de su cara, hay una inscripción al lado derecho del cuadro, debajo del escudo de armas, que a su lectura permite tener certeza de su propia identidad, diciendo: Doña Lucía de Padilla, fundadora del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios. Fin de cita. Su nombre está repetido, además, y pintado en el marco de la pintura, sugiriendo que es original, o al menos de la época colonial. Susan Verde Webster ha mostrado cómo inscripciones en los cuadros añaden un valor documental y muestran la cercanía de los pintores al mundo escrito y sobre todo notarial. Hasta ahora no he podido encontrar ni un documento que registre esta comisión y no sabemos con certeza quién la hizo. Teresa Gisper y José de Mesa han propuesto que fue alguien del ámbito de Gregorio Gamarra alrededor de 1607. Puesto que no lleva una firma de pintor, como muchos de los cuadros que vamos a ver en este seminario, todavía no la podemos acreditar con certeza. Para complicar el asunto, no sabemos si la comunidad pidió el retrato en los días o años próximos a su muerte, pero por la decisión de representar las marcas de su inminente muerte, como los moratones de sus ojos, sugiero que el pintor anónimo intentó representarla en su lecho de muerte, como una novicia quien dedicó su vida a Dios, una memoria que fue fomentada por la misma comunidad religiosa. Retratos de fundadoras como Doña Lucía eran bastante comunes en conventos americanos, como un intento de marcar quién fundó estas nuevas comunidades religiosas. Por ejemplo, en Lima, Doña Inés de Muñoz está representada como la monja concepcionista que era, rezando delante del cuadro de la Inmaculada. Una de las dos carteles encima de ella menciona que fue fundadora del convento de Nuestra Señora de la Concepción de 1573 y la primera conquistadora de Perú. Este cuadro se ha atribuido a Matteo Pérez de Alessio, un pintor italiano de 1599, por la presencia de su firma en la primera cartela. Por las similitudes formales entre esos cuadros, tanto la posición de la mujer como el uso del texto para identificarla, podríamos considerar la temprana participación de los pintores de la escuela cusqueña en un lenguaje pictórico de retratar a fundadoras que pronto extendería por todo el virreinato. Ahora bien, nuestros segundo y tercer retratos no son de fundadoras, sino de sus parientes, doña Isabel y doña Andrea, que asumían cargas muy importantes en el convento. Primero, ambas mujeres están en la misma posición, arrodillada en oración hacia un altar precedida por una imagen de Nuestra Señora. Son retratos espejados, donde es posible observar a doña Isabel mirando hacia la izquierda y a doña Andrea a la derecha. En adición, ambas rezan a la misma imagen de la Virgen encima del altar, pero no me parece que el mismo pintor hiciera ambas vírgenes. La Virgen con el niño al que reza doña Andrea parece mucho más plana y sencilla que la de doña Isabel. Conociendo la forma de trabajar en talleres en el Cusco del 17, quizás se debe más a la distribución de tareas de los pintores y sus ayudantes que a la posibilidad que fueran dos encargos distintos. Si este último fuera el caso, hubo un intento concreto y preciso para representar la misma Virgen en ambos cuadros, lo que insinúa una intención de concretar aún más esos dos cuadros. Cuando están colgados juntos, como lo vemos ahora en la pantalla, parecen estar giradas la una a la otra, encarnando con sus cuerpos una relación simbiótica entre las dos mujeres. Propongo que esos dos cuadros son parte de un díptico que intentaba extender la influencia de doña Lucía y su patrimonio a las próximas generaciones de monjas de la década de 1620. El 3 de diciembre de 1623 se celebró el nombramiento de patrona a doña Andrea por su tía, la difunta doña Isabel de Padilla, ante el notario Gabriel de Villa. Este acto formalmente concretó la sucesión de poder de patronazgo en manos de la familia Padilla. Es importante ahora diferenciar la patrona de la figura de la priora. Las prioras de esta comunidad, tras doña Isabel, quien era priora de por vida, han sido elegidas cada 3 años, como estipulan las constituciones dominicas. Al contrario, la patrona se refiere directamente al privilegio que por derecho le fue otorgado a las Padillas por haber fundado el convento. Ambas cargas gestaban las rentas y cuidaban el decoro del convento, pero la diferencia está en cómo recibieron su poder, una por vía de elección y otra por vía adquisitiva. Como María de Carmen Calderón ha explicado, el patronazgo de conventos por parte de mujeres les permitía construir una agencia propia, espiritual, cultural y económica, tejiendo vínculos entre familias y la Iglesia.
Vemos un ejemplo claro de esta práctica con Santa Catalina. Entonces, este momento registrado en las actas notariales y pintada en los dos retratos sirvió para concretar esa relación patrimonial entre estas mujeres padillas y perpetuar su memoria dentro del convento. Además, la representación física de ambas mujeres sugiere que fueron pintadas precisamente en este momento de transferencia de patrimonio a Andrea. La cara de Andrea indica su respectivamente juventud, que por aquellos años hubiera tenido unos casi 40 años. Con dulces y grandes ojos y una piel casi sin arrugas, mira hacia el espectador. Al contrario, la representación de doña Isabel no es idealizada. Con las arrugas y líneas que marcan su cara, se ve la acumulación de todos sus años. Teresa Gispert y José de Mesa han comentado que su retrato también fue sacado de una máscara mortuoria. Pero es interesante considerar brevemente las diferencias entre esas dos representaciones basadas en máscaras mortuorias. Doña Isabel no tiene ni la palidez ni los moretones que tiene su madre, y además tiene rubor en las mejillas y gira sus ojos hacia el espectador, todo lo que da una insinuación de vida. Esto no invalida el uso de la máscara mortuoria por parte de este pintor anónimo. Al contrario, como lo ha discutido José Riello y Cecil Casí, una vez sacado del cuerpo difunto, las máscaras mortuorias podían inspirar numerosos tipos de retratos, que a veces incluso no coincidían perfectamente a pesar de que se basaban en la misma máscara. Todo dependía en los fines de la propia comisión, y en este caso en concreto, el momento que el convento quería conmemorar. Como vimos en el retrato de doña Lucía, el texto en esos cuadros marca la identidad de las retratadas. Encima de la cabeza de doña Isabel dice: Doña Isabel de Padilla, patrona y priora perpetua del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, fin de cita. Mientras que encima de la cabeza de doña Andrea se ha escrito: Doña Andrea de Padilla, patrona del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, fin de cita. Adam Jeschinski ha mostrado que los retratos que carecen de nombres y títulos son los que eran susceptibles a ser manipulados o transformados, cuando las generaciones posteriores ya no reconocían sus caras. En el mismo convento, este retrato de una monja rezando a los pies del Cristo se ha quedado en anonimato, aunque seguramente durante toda su vida las personas viviendo en Santa Catalina sabían quién era. Por ello, la inclusión de texto por los artistas anónimos cusqueños ha fijado su identidad y que, por ser patronas, eran las dos figuras comisionadas a proteger la comunidad mientras que vivían. Y a través de esos dos retratos tan vivos, aún siguen cumpliendo este rol protector. A pesar de que estos tres retratos son muy explícitos en quiénes muestran y en qué momento de su vida, su forma física no contesta a la pregunta que más me interesa sobre el arte conventual. ¿Qué hacían las monjas con estos cuadros? ¿Formaban parte de ciertos rituales? Y si sí, ¿cada cuándo? ¿Y cómo los celebraban? Normalmente podríamos mirar su ubicación dentro del claustro para ayudarnos a descifrar esas cuestiones. Sin embargo, como vimos con Elena, el 31 de marzo de 1650 hubo un terremoto catastrófico que sobrevino a la ciudad del Cusco y destrozó casi todas las casas religiosas, incluyendo el convento de Santa Catalina. En los años próximos al terremoto cambiaron completamente la organización espacial del convento. Se aprovecharon para construir una nueva iglesia perpendicular al sitio de la original y rasaron al suelo todos los claustros que tenían para construir 4 claustros grandes y un jardín. Es decir, nada de lo que había cuando pintaron estos 3 cuadros se quedaba en pie. Que sobrevivieron a la destrucción también no es nada menos de un milagro. Hoy están colgados en la sala de la fundadora, que consta como parte de la museología del convento que abrió en 1960, tras otro terremoto que devastó la ciudad en 1950. Una de las ideas principales de esa museología es mostrar cómo es la vida monástica al público general, y la sala de la fundadora está en la primera planta, justo al lado de la pinacoteca, que comprende de los mejores cuadros del convento y al lado del noviciado. Dentro de su antecámara están estos 3 retratos, aunque aquí solamente se ve uno. Así, las 3 generaciones de Padilla que otorgaron el poder fundacional del convento están juntas. Pero por lo que he visto en otros conventos, todavía tengo dudas de que los 3 retratos hubieran estado tan apartados de la comunidad durante toda la época colonial. Con frecuencia, este tipo de retrato se encuentra en coros o salas capitulares para mantener viva la memoria de quienes fundaron o lideraban la comunidad.
Al menos, si estuvieran en este cuarto todo el tiempo, seguramente la comunidad los usaba anualmente durante sus celebraciones de sus aniversarios. Así, esos retratos no solamente mostraban, sino encarnaban la presencia de las primeras 3 generaciones de Padillas, para el resto de las sucesivas generaciones de monjas hasta nuestros días. Para concluir, me gustaría hablar de un retrato adicional, que es de 1669. En este año, doña Isabel de la Presentación Tapia y Padilla era la priora del convento. Ella utilizó su posición para encargar 3 series de pinturas. 2 de ellas iban a adornar la iglesia y llevan texto anunciando su comisión, mientras que el tercero, que es el que nos interesa, incluye su propio retrato y fue hecho por y para la comunidad de monjas, puesto que adornaba y adorna el coro de alto del monasterio. Por su ubicación fuera del espacio abierto al público, recorremos a Teresa Gispert y José Mesa, quienes lo describen como, y cita, doña Isabel de la Presentación Tapia Padilla encargó a su vez otra serie sobre la vida de la Virgen, que se encuentra en el coro alto. El mejor de los cuadros es de la Visitación. En la parte inferior aparece el retrato de la activa priora doña Isabel. Fin de cita. Quizás no es casual que ella fuera la sobrina de doña Andrea de Padilla. Como tal, utilizó un retrato para dejar constancia de su presencia física, su práctica de orar y sobre todo su pertenencia a la gran familia Padilla. Otros conventos recurrieron a biografías escritas para ensalzar las virtudes de sus miembros fundadores. Sin embargo, el retrato, que tiene la capacidad de hacer presente lo ausente, permitió a Santa Catalina producir y reproducir sus propias narrativas históricas ancladas en sus momentos fundacionales. Aparte de su rol imprescindible en la creación de la memoria de un linaje poderoso y piadoso dentro del claustro, creo que este análisis nos ayuda a entender mejor una faceta de la temprana escuela cusqueña. Los 3 retratos estudiados fueron hechos en el Cusco en las primeras décadas del siglo XVII. Cada lienzo presenta a una de las 3 Padillas ajustadas a un momento escogido y deseado para visualizar, desde los moratones de doña Lucía como una novicia, hasta los 12 ojos de doña Andrea cuando recibió el patronazgo del convento. Insinúan además lo instantáneo de esos retratos con las velas encendidas en ambos lados de los altares, lo que hace que las 3 presiden eternamente sobre el convento de Santa Catalina. Este interés por lo veraz en lo pictórico finalmente se mezcla con un texto que recalca su nombre y su posición patrimonial en el convento. No creo que fueran tan inusuales en su propia época, pero por los daños de terremotos y otros desastres naturales hemos perdido muchos ejemplos del temprano siglo XVII. Por ello, esos 3 retratos conmemoran tanto la memoria de la fundación y liderazgo de un convento como la práctica artística de la ciudad de cusqueña a principios del siglo XVII. Muchas gracias. Muchas gracias, Kate. No sé cuánto tiempo tenemos, si podemos, vale, ok, porque por si acaso podemos alargar un poquito, podemos tener unos minutos más para coloquio. Yo tengo muchas preguntas, pero primero los demás. Bueno, voy a lanzarme a estas preguntas, una para cada una, y así abrimos un poco la conversación y voy a ir un poco hacia atrás, o sea, empezando con tu presentación, Kate. Bueno, yo creo que todas las presentaciones de alguna manera nos ofrecen otro Cuzco, ¿no?, al que hemos visto esta mañana, al que es en parte relacionado con el que está en la exposición, pero es ese Cuzco antes, ¿no?, de la escuela cuzqueña, y es un Cuzco tampoco en aislamiento, ¿no?, en movimiento, con Arequipa, con otras zonas, con las estancias. Entonces, este grupo de retratos, Kate, me parece la pregunta es un poco hasta qué punto tú crees que es único o no la idea de generar una galería de retratos dentro de conventos de monjas, de galería familiar, porque todas las historias de los conventos suelen tener, ¿no?, familias, ¿no?, grupos de parientes juntos, y no sé si hay, o sea, no me viene a la mente otro caso donde hay tanto efecto de espejo, ¿no?, entre sobre todo estas 2 últimas, donde parece que es como una economía de medios, ¿no?, tremenda, pero todo tiene un significado, ¿no? No sé qué significado tiene ese broche que comparten, o qué nos puedes decir de esta Virgen de los Remedios, si es más familiar, si es del convento, ¿no?
Y después para Elena también estaba pensando en esta cuestión que decía Ricardo esta mañana, de cómo era la pintura limeña, ¿no? En el siglo XVII. Y claro, este momento en que tú estás viendo estos artistas que viajan, ¿no? Entre jesuitas, ¿no? Pero que por eso mismo se mueven, me pregunto hasta qué punto ellos no son una especie de manera de recuperar, ¿no? Un momento artístico que a lo mejor había más unión estilística entre Lima y Cuzco, ¿no? En esos momentos previos, o que también a lo mejor es relevante para estos estilos, ¿no? Que estamos viendo aquí. Y bueno, para Vanina solo quería preguntarle, a mí me fascinan las estancias y creo que es un ámbito donde todavía no hemos, ¿no? Quizás más vosotras, no lo sé, hemos trabajado suficiente pensando en que no solo es una cuestión de geografía, sino de esta historia social, ¿no? O sea, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de estudiar un programa iconográfico en una estancia frente a otro sitio, ¿no? Eso para empezar. ¿Voy yo primero? Gracias por la pregunta, porque cuando las vi al principio, los retratos en la tesis, bueno, sirvieron para mí para hablar de la Fundación Italia. Por eso una de las críticas de la tesis es que no paré para pensar en cómo eran. Pero ya sabemos como en las tesis a veces hay muchas cosas y no se puede hacer todo. Y por eso como me gusta tu pregunta porque estoy retomando este tema como algo serio, ¿no? Y de pensar en qué está pasando. Cuando me preguntaste de si es normal o no, lo he encontrado en 4 conventos, pero no espejado, pero 4 conventos que conservan cuadros de sus fundadoras en formato parecido a esto, por lo cual creo que sí había un lenguaje que sí extendía por todo el virreinato, pero luego, obviamente, en cada convento hay que ajustarlo a sus circunstancias, porque no todos son iguales. ¿Pero son parientes? Sí. De sangre. Sí, porque es muy común, tanto en España como en América, que son parientes de la misma familia que una funda y luego es más fácil para todos los demás a entrar, porque si lo pensamos, no solamente, porque sí, mi tía está ahí y quiero estar con mi tía, pero también, puesto que tu tía lo ha fundado el convento, tú puedes seguir a un rango y tener posiciones mucho más altas en el convento, y incluso sin ser priora, porque que yo sepa, doña Andrea nunca era priora, pero era patrona. ¿Sabes? Como te da cierta movilidad. De hecho, Catherine Burns lo ha mostrado que en Cusco hay ciertas familias que siempre entran en los conventos, por lo cual, ¿sabes? Como vemos que van intentando estar con su familia. Y por eso, luego la otra pregunta era como sobre los elementos, ¿no? Particulares. Y esto es lo que yo traje estos retratos, no tengo ahora, pero como porque quería un poco de la ayuda de los demás, porque no sé, por ejemplo, el broche ni lo captivé que eran la misma en ambas. Lo que sí noté, que me parece interesante, es que doña Lucía tiene una virgen que es distinta a las demás. No es la misma virgen. Sabemos que doña Lucía trajo consigo una virgen de los remedios. De hecho, estaba en su casa en Arequipa, que toda la familia rezaba a esta virgen. Cuando se mudan al Cusco, lo traen consigo. Considero que esta es la virgen de su retrato. Luego, lo que no tengo claro es por qué se lo cambió, porque no lleva los mismos atributos, ni tiene la misma forma de tener Jesús, como se puede descartar que es la misma, ¿sabe? Como que es la misma. Y no sé por qué se cambió. Eso sería una pregunta genial, pero no, hasta ahora no puedo contestar. Sí, voy a hablar bien cerca. Y bueno, en el caso de la Compañía de Jesús, creo que es imposible pensar a los colegios como entidad autónoma. Siempre son en circulación los jesuitas, se mudan tanto los oficiales, entonces todo lo que es el personal técnico, como los varios padres. Y como también destacaba Vanina, hay también toda una población de procuradores que son los que se mueven en los mercados locales y que tratan de mulas a obras de arte, a objeto exótico como piedras que después se recolectaban y se mandaban en Europa. Entonces, sí, Lima hay que reconectarla también, también con Cusco. Y los jesuitas pueden ser uno de estos enlaces y quizás ir más allá. Yo recuerdo, por ejemplo,
pero estamos hablando del siglo XVI, que los jesuitas de Chuquisaca, de La Plata, para uno de los primeros retablos de su iglesia, contrataron a un artista cusqueño, que probablemente había seguido la ruta a través de Potosí, porque, bueno, donde está el dinero está el trabajo, y entonces esta circulación es la que siempre hay que tener bien presente y no pensar solo en una caja cerrada y eso. Bueno, a ver, estoy medio lejos. ¿Me escuchan? Bueno, gracias Coco por la pregunta. El tema de las estancias realmente no es un tema que haya estado trabajado nunca desde ni lo histórico-artístico ni desde lo devocional, sino que siempre se lo trabajó desde el aspecto económico, ¿no? Cómo servía para abastecer a los colegios y en qué tipo de producción se especializaban dentro de este entramado de redes económicas o de redes comerciales. Ahora la realidad es que cuando miramos los documentos y los inventarios de las estancias, destaca sobre todo dos cosas. Una es que la cantidad de esclavos que tenían esas estancias era abismal. O sea, estábamos hablando de que cada estancia tenía entre 200 y 500 esclavos tranquilamente diseminados por todo este territorio. Pero claro, sabemos que los esclavos no accedían a las iglesias, entonces ¿para quién hacer esas iglesias si cada estancia estaba solamente a cargo de 2 párrocos, ¿no? O de 2 religiosos, de 2 jesuitas? Y algo que aparece como bastante recurrentemente cuando uno mira, por ejemplo, documentación de obispados, es que muchas veces esas iglesias o esas capillas, a lo largo de todo este camino que vos mostrabas, por ejemplo, y de esta relación con los caminos de postas, servían muchas veces como para el pasto espiritual de la feligresía rural que estaba fuertemente diseminada. Entonces, en ese sentido, y en materia, digamos, podríamos decir como de asistencia espiritual, lo que no tenemos que dejar de tener en cuenta, aunque difícilmente lo sepamos, y sobre todo en un contexto donde todavía el obispado no había avanzado con parroquias rurales sobre estas geografías, entonces es muy probable que estas iglesias de estas estancias hubieran funcionado como espacios de religiosidad para la feligresía rural. En ese sentido, cuando vemos que la recurrencia de los programas iconográficos, me causaba mucha gracia lo que vos decías con la temporalidad de Bailey, porque eso que vos estás planteando para el 17 o fines del 16, ¿no? Como en esta lógica global de la orden, en realidad está sucediendo en pleno siglo XVIII. Hay algo que es como muy peculiar de la temporalidad en este caso, y que es que estas estancias se terminan de inaugurar en torno de 1730 y 1750 en sus iglesias, en su fábrica final. Entonces, estos programas iconográficos, cuando se introducen, son los primeros programas iconográficos que se están introduciendo para la evangelización. Y entonces ahí es muy claro por qué aparecen ciclos de la vida de la Virgen, ciclos de la infancia de Cristo, y no aparecen, por ejemplo, imágenes más propagandísticas, ya en el marco de la relación con la propia promoción de la imagen de la orden, ¿no? Y a veces eran lugares también de reciclo, lo que ya no se usaba bueno, en la ciudad, en el colegio grande, se podía Es lo que decía con el ciclo de la pasión. Ese ciclo de la pasión que está atribuido a Pérez Holguín, en realidad son 4 escenas que después se completan con otras 2 de los dolores de la Virgen y que continúan, esto le agradezco las imágenes a Francisco especialmente, lo quiero decir, y que continúan después, que son continuadas con otro ciclo de otra mano, de otro pintor, que es bastante posterior, pero que es evidente que esa serie no era una serie de 4, sino que está viniendo de otro lado y que se está adosando al lateral del retablo, ¿no? Es muy probable que eso haya venido del colegio y que del colegio máximo luego ya se haya sacado y se haya reasignado. Muy interesante. ¿Más preguntas? Sí, aquí, ahí. Bueno, felicitaciones a las 3. Yo tengo varias preguntas así breves a Kate. Uno de los retratos tiene como un, no sé si un arrepentimiento o algo, que aparece un grupo de monjas. Hay un grupo de otras monjas pintadas que han sido como, o yo, no sé si parece como los espectros. No sé si puedes poner la imagen.
¿Puedes poner la imagen? Entonces no sé si esos retratos parece que han sido restaurados, yo los veo restaurados, entonces no sé si tú... pero aparece como un grupo de monjas secundarias que están acompañando a la no sé si alguien más lo ha visto o es que yo ya veo más allá. Esas. No sé si te habías fijado en ese detalle o es que parecen, no sé si lo puedes ampliar para que lo veamos un poquito más. Se ve en el último. ¿Ves? Entonces no sé si se pintó intencionadamente, si fue un fallo, si es como un grupo de monjas que están acompañando a la hermana en el retrato. ¿Ves? Ahí. Hay como varias, ¿veis? No sé si lo veo yo solo. ¿Quién lo ve y quién no lo ve? No, yo veo 3. Yo veo 3 tocas. Bueno, no sé, si tú... Sobre la restauración de estos cuadros, hay dudas. Como no estoy seguro como por lo que he visto, pero son bueno. como una sombra, entonces no sé si es un Voy a investigar. arrepentimiento o es que Sí. se pintaron y se borraron Sí, porque para adquirir más protagonismo ella y no las otras, no sé. Si algo no habías... No la había visto, para Yo- que sepas. Sí, Bueno, por eso agradezco la visión y ya voy a investigar. Sí veo ahora. sí, hay 3 o 4. Sí, Yo ¿ves? veo Un grupo. sí, que de hecho hay Esas. otro cuadro que no mostré Sí, que yo creo, sospecho, que muestra, es una escena como mostró Vanina, sí. como de grupo, pero es una vida de Santa Catalina. Ajá. Y hay por el lado que lo que a mí me parece las caras de las señoras Padilla, como parecen como esos 3 retratos más Sí, otras sí, caras que parecen y por sí. eso sospecho que son Bueno. de ellas. Y por eso puede ser. También no es inusual de ver una priora o algo así con toda su comunidad por detrás. Por eso, sí. Por eso, se pero ve. me Claro. agradezco el dato y ya Bueno, nada. voy, No sé, yo veía sigo sombras, digo, a ver si... investigando. Bueno, y para Vanina, toda esta circulación que va de Cuzco a Córdoba, no sé si tú, bueno, en tus investigaciones has rastreado las fuentes de la circulación de los cuadros, o sea, de quiénes, la comitencia, el circuito, quiénes las traían, si eran comerciantes, si eran miembros de la orden que iban y las traían, en el caso, por ejemplo, de las comunidades monásticas, de las religiosas, de las monjas, que evidentemente, bueno, los jesuitas sí tenían más libertad de movimiento, pero ellas no. Entonces, bueno, ¿cuál era el circuito de todas estas series dentro de todas estas distancias? No sé si has aportado. Bueno, esa es la pregunta del millón. Si lo encontramos, en realidad lo que sucede es, para la lógica de las catalinas y de las carmelitas, ambas se manejan, o sea, ambos monasterios tienen un síndico que les lleva, digamos, toda la gestión económica. Pero ese síndico no sale de Córdoba, no se mueve, no viaja. Entonces lo que muchas veces sucede es que ves... claro, es que es un juego, por eso yo decía como estos personajes subterráneos, ¿no? Apropiándome un poco de un término que usa Rafael Gaune para hablar de los jesuitas escurridizos, porque lo que se ve muy claramente es que hay relaciones económicas o relaciones contractuales en la que se están valiendo de los jesuitas como intermediarios todo el tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar de la actividad económica, volvemos a Catherine Burns y la actividad económica de los monasterios. Lo que pasa muchísimo es que estos monasterios tienen rentas o censos puestos en distintas regiones del virreinato, no solamente en la propia ciudad. Y muchas veces para cobrar esas rentas o para cobrar esos censos, el síndico se vale de estos jesuitas que están viajando todo el tiempo. ¿Por qué se valen de los jesuitas y no se valen, por ejemplo, de mercaderes o de comerciantes? Porque hay una lógica muy clara que tiene que ver con que llegue a puerto seguro o que sea un intermediario responsable. Entonces no se valen, por ejemplo, de mercaderes para determinados tipos de transacciones, sino que se valen directamente de ellos. Entonces uno cuando rastrea, por ejemplo, los libros de cuentas, aparece muy claramente, le pedimos al padre tal que no sé qué. Le pedimos al padre tal otro, el padre tal me trajo tanto, o tanto que le debo al padre y que remite vía Alto Perú a Lima. Es decir, ni siquiera es un único, no tenemos que pensar en que es un religioso, es un paso de manos entre postas de colegios de religiosos. De Córdoba hay uno que va a Salta, de Salta hay otro que va a Potosí, de Potosí hay otro que sube a Cusco, de Cusco hay otro que sube a Lima. Es una red que está completamente
cubierta, digamos, y completamente aceitada, diría yo, en la seguridad del recorrido que se va a dar de estas mercancías. Ahora, si encontré la prueba de que los lienzos son los que se mueven, no. Pero sí, por ejemplo, hay casos de platería bajando, casos de telas que se encargan y que bajan, eso sí, aparece claramente documentado. Ahora, evidentemente en algunos casos, por ese lienzo, ese retrato de grupo que yo les mostraba, bueno, no lo mencioné por no detenerme, porque eso también es un hijo de tesis que ya abandoné hace tiempo, pero 2 de esas 3 jóvenes después terminan siendo prioras, ¿no? Y las descendientes de la que no ingresa al convento también. Y encabezan todo un pleito justamente por haberle entregado obsequios a jesuitas y a franciscanos en el marco de celebraciones, que eran objetos que ellos mismos les habían traído, o bajando desde Cusco, o desde Europa. Es decir, es una circulación que es continua, pero claro, ahí también tenemos el límite de la documentación y del interés de registrar determinadas cosas en esos momentos, ¿no? Entonces, por eso vamos a encontrar mucho más claramente en la platería o el contante y sonante. Gracias a ti. Gracias. Bueno, enhorabuena también a las 3 y muchas gracias por vuestra presentación, que he disfrutado y aprendido mucho. Y obviamente aquí hay un tema transversal, ¿no?, que es el del retrato. Las 3 habéis hablado de retrato. Y entonces me preguntaba, sobre todo, Kate, tú lo has mencionado más de una vez, ¿no?, el tema de lo veraz, la veracidad. Y esto conecta con una preocupación que tengo hace tiempo, ¿no?, que es la del verdadero retrato, ¿no? Siempre ese concepto tan problemático. Entonces, no sé si alguna de las 3, esto quizás es abierto también para Victoria, quizás puede responder en sus pesquisas documentales, y por supuesto Ricardo, si os habéis encontrado algún tipo de mención en referencia a eso. Creo que tú mencionabas algo como exacto. No sé si lo has dicho parafraseando algún documento, alguna mención, o por qué lo has... Pero si hay algún tipo, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas genéricos que tenemos es que tendemos a pensar en conceptos tal como los entendemos hoy. Esta mañana salía el tema de la calidad, ¿no? Pero ¿qué es la calidad? Porque a lo mejor lo que nosotros hoy entendemos como calidad no es la calidad en ese momento. Y también es otro problema de la generalización de América, no solo ya la diferencia que hay entre virreinatos, sino dentro del mismo virreinato, ¿no? Entonces, creo que una de las respuestas importantes puede ser eso, ¿no? Intentar bucear un poco ahí en la documentación, intentar extraer de la documentación o, por supuesto, de las otras fuentes que tenemos, de esas inscripciones, ¿no?, que a veces son tan fundamentales, qué es lo veraz, ¿no? A mí el tema del verdadero retrato siempre me intriga mucho lo de verdadero, ¿no? Porque si ya entendemos el retrato como algo que al menos tiene un parecido fisionómico, ¿no?, o es ajustado a la indumentaria, o es no atemperar los defectos, ¿por qué hay que introducir lo de verdadero? ¿Es que hay retratos que no lo son? Entonces, me interesaba eso, ¿no? Y no sé si podéis arrojar un poquito de luz en ese sentido en algún encuentro que hayáis tenido. Tú puedes, bueno, como he dicho, no he encontrado ningún documento sobre esos 3. ¿Sabes? Como para mí era como lo verás, como pensando en otros retratos que hemos visto de monjas que también son en España, que sí se basan en máscaras mortuorias y tal, que incluyen los moratones, que incluyen esas cosas, como que viendo que no era una pintura sencilla que evoca a una monja anónima, ¿sabes? Como había un intento de mostrar quién era, y yo creo que dentro del convento hubieran sabido si era real o no, ¿sabes? Como, y quizás, no lo sé, pero como si no ajustaba a lo que la comunidad quería, pudieran haber pedido de repintarla, ¿sabes? Como, por eso, no sé, yo utilicé la palabra veraz porque para mí hay un intento de mostrar algo real, hay un intento de mostrar los moratones, pero si un documento que me diga que el pintor estaba haciendo esto, hasta ahora no puedo. Así que paso palabra a Vanina. Rápido, si funciona, sí. No, por ejemplo, en el caso de la serie del Corpus Christi sería estupendo tener el contrato del lienzo de los jesuitas, porque creo que de la serie es uno de los que más caracteriza los personajes, no solo los jesuitas, está también el Inca en la base, y sería estupendo poder
porque ahí está clara una indicación. Tú me quieres que el jesuita tiene que estar representado ahí con sus lentes, con sus características de retrato, pero lamentablemente hasta el momento no. En el caso de Córdoba, bueno, yo mostré solamente ese, pero hay varios retratos de fundadores y nunca son retratos que uno pueda decir que tienen que ver con la veracidad o con la verosimilitud del representado, sino que la única identificación o asociación que se hace es entre el nombre y el personaje. O, por ejemplo, en este caso, determinados atributos, ¿no? Por ejemplo, Enrique de Ceballos Netos y Estrada aparece con la Cruz de Santiago, ¿no? Todas estas cosas que van dando como la construcción de la identidad del personaje en términos más bien sociales, pero no en términos identitarios individuales. Ahora, sobre la cuestión del verdadero retrato, sí recuerdo, con la beca Toma, cuando hice el relevamiento de las pinturas que hay en el Monasterio del Carmen de Potosí, hay una serie de retratos de monjas muertas, porque no son coronadas, no tienen corona, que sí dicen verdadero retrato de. Y entonces ahí sí me acordaba mucho de lo que vos decías, porque da como la pauta de que fueron, digamos, retratadas en el momento en el que se velaban, de hecho la visión del lienzo, la visión del cuadro es como si fuese es la sala capitular donde la solían velar, ¿no? Es como si fuese la sala capitular y ahí sí aparece muy claramente la mención de lo verdadero en la inscripción y también están, no moretoneadas, pero en un estado, son del 18. Porque también mi pregunta es, ¿cuándo empieza el Y en- verdadero retrato? Porque a lo mejor los míos son antes. Claro, y entonces ahí yo te devuelvo la pregunta, porque vos a lo largo de tu presentación hablaste mucho de la relación como de la intermediación con una máscara. Y yo no sé si es necesario pensar que hay una máscara mediante. Pienso, por ejemplo, en el retrato de Santa Rosa. El retrato de Santa Rosa muerta. Sí, a ver, parte de esto es porque eso se basa en Teresa Gisbert y José de Mesa. Claro. Hablan de que sí, por eso como como pintar este tipo de retratos en el Cusco, sino que las monjas sabían pedirlo. Sabían exactamente lo que querían y sabían, ella, porque según la crónica se muere rápido, eso no es una cosa que tiene una enfermedad y no, es como hoy estoy enferma y mañana me muero. Y sabían cómo pedir este tipo de retrato porque sabían que iban a querer esta memoria, ¿sabes? Y eso sí me parece también interesante, no solamente de que sí lo hicieron los pintores, sino que las monjas también sabían de pedirlo. Yo creo que ahí está inscrito también dentro de la búsqueda de procesos posibles futuros de beatificación, ¿no? O sea, que yo sí creo que el verdadero retrato, o sea, es algo que se codifica en el siglo XVI y que en algún sentido tiene que ver con el momento de la muerte, ¿no? O sea, lo que estáis diciendo, o sea, es el verdadero retrato tras la muerte, ¿no? Y es como un proceso que hay que llevar a cabo, ¿no? En el que quizás hay todos estos pasos, no sé. O sea, a las imágenes religiosas, sí, sí. Sí, sí. Sí. Tenemos que ir terminando, pero un minuto.
Aquí, bueno, no sé si habrá también algo de raigambre antigua, oriental, el mandilion de Dehesa, cuando estaba la discusión de si representaron o no imágenes de Cristo, y por lo tanto la defensa es que Cristo es el primer iconógrafo porque deja su cara estampada y después su cuerpo en el mandilion de Dehesa, en el sudario de Turín. Surge el concepto aqueropóiesis, la verdadera imagen, el vero ícono. Y todo esto tiene una raigambre de estampa, de imagen real que luego se traslada a dos dimensiones. Entonces yo creo que tenemos eso, no sé si tendrá que ver con esa raigambre en primera instancia. Y lo segundo, documentos que hablen de verdadero retrato no encontrados hasta el siglo XIX, donde en el XIX hay una polémica, te voy a conseguir ese libro, que se llama La polémica de los mamarrachos. Y en el XIX dicen, todo lo que se hizo antes son mamarrachos, tenemos que empezar una nueva era y afrancesar América. Y eso es fantástico porque tiene que ver con la creación y con el pensamiento de proyectos nacionales y de visualidades nacionales a través de museos de bellas artes, gestionados por un Estado. Y bueno, puede ser que lo que hoy bebemos al hacernos ciertas preguntas son ecos de esa organización consciente. Sí, gracias Victoria, así como van cambiando los términos. Pero bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las ponentes. Y mañana más.